Mire, aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo. Esa palabra de ser testigo es en la que me quiero parar en esta mañana. Es en la que me quiero enfocar en esta mañana. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados con un propósito. Hemos sido llamados con un plan. Y es ser testigo de lo que Dios ha hecho. Y este live en esta mañana lo quiero enfocar en preguntarte a ti, querido hermano, querido amigo, querido oyente: ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Sandra, bendiciones. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Mira, yo puedo ser una persona que pudiera testificar hoy y de aquí en adelante muchos días, porque a Dios se lo debo todo. Quiero contarte un poquito de quién era yo antes de conocer al Señor. Un joven muy extrovertido. ¿Cuánto le gusta el fútbol? Y también empecé a tener algunas amistades, porque hay buenas amistades y hay también amistades que traen una influencia no muy buena. Y las amistades que tenía en algún momento dado no fueron muy buenas, gratas, porque me instaron a desviarme del plan que había en mi casa, el propósito que tenía en mi casa mi madre, y era que yo saliera adelante. Hola, vale, bendiciones. Y entonces empecé a la edad de 16, 17, 18 años a tomar, a andar en algunas áreas no muy buenas, no correctas, por la mala influencia. Y entonces, pero no dejaba de estudiar, seguí estudiando. Salí del bachillerato, fui a prestar servicio militar, y cuando salí empecé a trabajar. Y lo malo era que todo lo que ganaba trabajando me lo tomaba en tragos. Andaba con una chica y otra. No tenía un control de mi vida. La vida mía no tenía sentido. Hasta que un día estábamos en una fiesta en mi casa y estaba pasado de copas, muy fuerte. Y me acuerdo que los compañeros que teníamos queríamos salir a una fiesta en un lugar, pero nosotros no, determinamos quedarnos ahí en mi casa, porque me gustaba mucho la música, la salsa, como dicen por ahí los jóvenes, la rumba, ¿sí me entiendes? Y entonces ahí nos quedamos y nos pasamos de copas. Y entonces otros compañeros se fueron a esa fiesta. Y lo tremendo es que en medio de esa fiesta, como estaba pasado de copas, entonces tuve problemas con mi mamá. Ese día fue fuerte, ese día fue bien horrible. Finalmente me acosté y cuando me levanté eran como las 5, ya casi 6 de la mañana. Y entonces llegaron algunos amigos muy tristes porque los otros compañeros que se habían ido a la otra fiesta habían tenido un accidente. En ese accidente uno murió, otro se partió la pierna. En ese accidente, o sea, fue catastrófico, fue horrible, fue tremendo. Y al otro día llegó una chica que yo había conocido en el colegio a invitarme para que fuera a la iglesia. Cuando ella llegó a mi casa, yo no estaba mi mamá. Mi nombre es Oscar Javier. Ella le preguntó a mi mamá que si yo estaba en la casa. Le dijo, no, él no está en la casa. Y entonces me dejó ahí una razón. Y la razón fue esta: dígale a Oscar que cuando llegue, que me vaya a visitar, que vaya para mi casa. Y yo me acuerdo de ese día como si fuera hoy. Eran las 3:30 de la tarde. Entré a bañarme. Cuando salí, mi mamá me dijo, ve, aquí tuvo una chica que fue compañera tuya en el colegio y te invita para que vayas a la iglesia. Y ¿cómo así que iglesia? ¿Cuál iglesia? De todos modos, la verdad que como no tenía para dónde ir, yo me bañé, me vestí y me fui donde ella.
Y llegué a la casa de ella me recibió, empezamos a compartir muy rico experiencias de antes, experiencias que ya había vivido en Cali, donde estaba y donde yo estaba. Le comenté la situación por la que yo estaba pasando. Entonces ella me dijo, vamos a la iglesia, a una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, donde se adora a Dios, donde se glorifica a Dios, donde se exalta a Dios, donde se bendice a Dios, donde se conoce realmente a Dios. No que no puedas conocer a Dios en otra área, pero ahí lo que te impulsan, lo que te proyectan, lo que te motivan es a conocer a Dios. Estoy siendo testigo de lo que Dios ha hecho en mí. Estoy siendo testigo del cambio que ha habido en mi vida. Y ese día fui a la iglesia y había un señor moreno alto llamado Juvencio Caicedo, que era y es pastor. Ese día le estaba predicando. Me acuerdo del mensaje como si fuera hoy, ya hace 30 años. 30 años tengo de estar en la palabra de Dios. 30 años de seguir al Señor. 30 años de permanecer en el Señor. No ha sido fácil, ha sido difícil, ha sido duro. Una de las cosas más difíciles de ser cristiano. Pero no imposible, porque el Señor ha prometido ayudarnos, porque el Señor ha prometido guardarnos, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Porque lo mejor que le puede pasar a una persona es recibir al Señor. Lo mejor que le puede pasar a alguien es ser cristiano evangélico. Lo mejor que le puede seguir a alguien es tener a Cristo en su corazón, porque cuando Cristo entra a morar en la vida de alguien, esa vida es cambiada. Cuando Cristo entra a morar en la vida de alguien, esa vida es transformada. Su vida toma otro sentido, su forma de hablar cambia, su forma de ver cambia, su forma de oír es diferente, su forma de caminar, su forma de vestir, bueno, su forma de ser ahora es nueva. Se cumple lo que dice 2 de Corintios 5:17, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque si algo hace el Señor en la vida de alguien que ha vivido bajo la influencia del alcohol, alguien que ha vivido bajo la influencia de las drogas, alguien que ha vivido bajo la influencia de la prostitución, alguien que ha vivido bajo la influencia de la hechicería, de la brujería, del satanismo, alguien que ha vivido bajo la influencia del sicariato, alguien que ha vivido bajo la influencia de la extorsión, es cambiarlo, es liberarlo, es transformarlo, es levantarlo y es hacer de esa vida alguien diferente, alguien con propósito, alguien que de verdad empieza a vivir una vida conforme los deseos, conforme los designios y conforme la perfecta voluntad de Dios. Porque una vida sin Cristo es una vida de infelicidad. Una vida sin Cristo, sin Dios, es una vida de desgracia. Una vida sin Cristo es una vida de derrota. Una vida sin el Señor no tiene sentido. Por eso la gente que vive sin Cristo, sin ofender a nadie, pero no hay un propósito. No hay en sí una razón por la cual existir. Porque podemos llegar a ser alguien en la vida y tener muchas cosas. Pero si no tenemos a Cristo, si no tenemos al Señor en nuestra vida, no somos nada. Porque el hombre, quiero decirte, sin Cristo es nadie. Es nadie. Todos se lo vemos a Cristo. Todos se lo vemos a Cristo. Por eso es importante buscar a Cristo, acercarnos a Cristo. Porque Él es el único que puede liberar al hombre que se encuentra atado. Él es el único que puede sanar al hombre que se encuentra enfermo. Él es el único que puede levantar al hombre que se encuentra caído. Él es el único que puede transformar una vida bajo la influencia de la prostitución, del lesbianismo. No estoy en contra de las personas lesbianas, no estoy en contra de las personas afeminadas, no estoy en contra, ni tengo rencor, ni tengo odio, no. Pero tengo que dejar en claro que eso no fue lo que hizo Dios, eso no fue lo que creó Dios, aunque el hombre tiene dentro de su razón, dentro de su conocimiento, un libre albedrío de decidir, ¿verdad? Pero tenemos un libro sagrado. Un libro que nos enseña principios, un libro que nos enseña verdades, un libro que nos enseña valores para que podamos ser gente de bien. Y de esa manera entonces vivir conforme el plan, los deseos y la voluntad de Dios. Y ese libro se llama la Biblia. Ese libro es la palabra de Dios que cambia. La Biblia dice que los afeminados no entrarán en el reino de los cielos.
Dios no creó al hombre dentro de la afeminación. Mira, si tú lees la Biblia, en el tiempo de Lot, Lot fue a vivir, a morar a Sodoma. Sodoma y Gomorra eran ciudades que la prostitución la había invadido. Los hombres estaban con los hombres. Las mujeres no querían estar con los hombres, sino con las mujeres. Los hombres con los hombres, viceversa. Y de esa forma era un sodomismo terrible. ¿Y sabe qué hizo Dios? Destruyó a Sodoma y Gomorra. Y hoy, en este tiempo, así como el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra, también ya muchos lugares han sido destruidos. Muchas personas ya han sido muertas porque bajo la influencia de enfermedades venéreas como el SIDA, como el chancro, el gonococo y muchas enfermedades que invaden al hombre bajo la influencia de la prostitución y muchas otras cosas que están fuera de los designios y de los principios de Dios. Entonces, yo me encontraba bajo la influencia del pecado. Y cuando esta chica me invita a la iglesia, alguien me recibió, una hermana llamada Ofelia Solís. Me acuerdo, Dios la bendiga, como que si fuera hoy. Ella estaba en la parte de afuera como portera o como ujier. Es un cargo que se le asigna a una persona que está asignada para estar en la puerta afuera para atender a la gente que llega. Y ella me recibió con gozo, con qué alegría, con qué carisma, con qué entusiasmo. Y me hizo sentar hacia la parte de adelante. Esa iglesia queda allá en el barrio Unión Victoria, en Tumaco, Nariño. Allá queda esa iglesia. Y allá empezó el hermano, el pastor, a predicar. Allá empezó a predicar, pero de una manera impresionante, de una manera contundente, de una manera eficaz, un mensaje poderoso. Y como se dice ahora, directo al corazón, directo al manco. Mensaje de poder y de gloria. Y mientras este hombre, este predicador, trazaba la palabra, enseñaba la palabra me confundía, la palabra redarguía en mi vida, la palabra me convencía. Y todo lo que este varón, este hombre de Dios, este pastor decía. Por eso quiero yo en esta mañana darte un consejo: no blasfemes ni hables más de los hombres de Dios, no hables más de los pastores. Si los pastores de una manera cometen errores, pecan o hacen lo indebido, Dios los juzgará, Dios los llamará a cuenta. Pero no es usted, querido hermano, querido amigo, querido oyente, a señalar o a juzgar, porque tú ¿qué eres? ¿Tú quién eres? Hombre de Dios, en lo mismo que tú juzgas te condenas. Y dice la Biblia: no juzguéis para que no seas juzgado, porque con la misma vara que mides serás medido. Entonces, este hombre de Dios empezó a predicar, a predicar. La palabra tocaba mi corazón. Y las lágrimas salían. La lágrima corría. De 5 media hora. Y cuando él terminó de dar el sermón, él hizo esta pregunta, que repito. Me acuerdo, mujeres de 30 años. ¿Quién 30 años? ¿Quién quiere recibir a Jesús? ¿Quién quiere aceptar a Jesús? Y yo sin tanto vacilar, le dije: yo lo quiero recibir. Yo lo quiero aceptar. Y ese día, de ese tiempo, de ese entonces, fue el día más glorioso, el día más feliz de mi vida. Porque me encontré con la persona más importante. Llorar y digan amén. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. La persona más importante se llama Jesucristo. Eso merece muchos likes y muchos quieren. Aleluya. El ser más grande, alabado sea su nombre, en todo el mundo. Y si hubiera otro mundo en todo el universo, y fuera el universo, se llama Jesucristo, para que todos le adoren, le alaben, le exalten, le bendigan y le glorifiquen. Jesucristo es el ser más importante. No hay Dios, no hay ser más grande que Jesucristo. A Él se lo debo todo. Todo se lo debo a Él. Porque cuando mi vida no tenía sentido, cuando en mi vida no había razón de ser y de vivir,
Jesucristo me tomó en sus brazos. Caído y Jesucristo me levantó. Estaba caído y Jesucristo me restauró. Estaba perdido y Jesucristo me sacó del pecado, de la muerte y de la condenación. Lo hizo ayer, hace 30 años, y lo sigue haciendo hoy en medio de los problemas, en medio de los conflictos, en medio de las adversidades, en medio de la circunstancia, en medio de las diferentes necesidades. Jesucristo sigue siendo mi Rey, mi Señor, el amor de mi vida, el dueño de todo mi ser y de mi corazón. Se llama Jesucristo. A Él tributo toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda majestad. A Jesucristo mi Señor, al dueño de mi alma, al que ama mi alma, al que me amó, al que se dio, al que me rescató de la muerte, del pecado. Era un borracho, perdido, esclavo, bajo la influencia de la prostitución. Nadie daba un peso por mí. Nadie le apostaba a este hombre que tú ves aquí. Siendo un joven en ese entonces, hoy tengo 52 años, en ese entonces tenía 22 años cuando entregué mi vida a Cristo. Y lo digo a voz en cuello, es lo mejor que me ha pasado, haber conocido al Señor. Y si la historia se repitiera, lo volvería a aceptar. Y más decir, por lo mejor que me pasó, y permanecer. Por eso un hombre que persistía cuando apareció el resto de su vida y así como a Cristo, yo, Señor, mi vida en cada día sea una ofrenda de amor. Es por eso que quiero hacerte un llamado por medio de este testimonio para que aceptes a Jesús, para que recibes a Jesús. Pedro dijo, porque no hay otro nombre, hombres, en el cual todo el mundo entero lo puede obtener la salvación si no es a través de Cristo. Cristo el mediador entre Dios y los hombres. Haz un alto en el camino que llevas. Vas en contra de dirección, vas en contra de una vía. Es como cuando uno va en contravía, expuesto a un accidente, expuesto a chocarse, accidentar a otro y finalmente morir. Eso es la vida sin Cristo. La vida del hombre, del ser humano, no tiene sentido si no tiene a Cristo en su vida, si no tiene a Cristo en su corazón. De hacer un hoy, así como yo lo hice ayer, hace años, y no me avergüenzo. Por eso Pablo en el capítulo 1 del libro de Romanos dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a través de Cristo para salvación a todo aquel que cree. Ese día yo creí y Cristo salvó mi vida. Hola, Tania. Ese día yo creí y Cristo rescató mi vida. Entonces Él dijo, ¿quién quiere recibir a Jesús? Yo dije, yo lo recibo. Ese día caí de rodillas. No fue que el predicador me dijo, arrodíllese. No, yo caí de rodillas. No, yo caí de rodillas a los pies del Santo de Israel, a los pies de el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, a los pies del gran yo soy, a los pies de Cristo, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador. Ese día caí a los pies del eterno, del Rey, que vive el Rey, que adoren al Rey. Y lo recibí. La mejor decisión que he podido tomar en toda mi vida ha sido esa, recibir a Jesús como el dueño de mi vida. Hoy Cristo es el amo, dueño y Señor de lo que soy. He cometido errores, infracciones, he pecado, he fallado, porque no hay hombre que haga el bien, y es el Señor. He encontrado paz, he encontrado tranquilidad, he encontrado en Él un refugio, nuestro pastor. Como dice el Salmo 23, Jehová es Señor pastor, y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, de oscuridad, no, porque Él, con la Gaby, bendiciones, estará conmigo. Él estará conmigo. Así que bendiciones para todos. Compartan el like. Cristo transformó mi vida. Cristo levantó mi vida. Cristo me sacó del pecado.
Cristo me sacó de la condenación. Y así como lo hizo conmigo, lo quiere hacer contigo, querido oyente, querido amigo, querido hermano que estás aquí, que estás pasando por situaciones duras, por situaciones difíciles. Pon tu mirada en Jesús. Acércate a Jesús. No pongas tu mirada o tu confianza en los hombres, porque los hombres todos fallamos, todos pecamos. Sea Dios veraz, aunque todo hombre mentiroso. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos los hombres somos pecadores. Por eso el día que llevaron a la mujer adúltera, que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, para tentar a Jesús, buscando ocasión de cómo hacer caer a Jesús. Entonces, dice que le preguntaron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Tú qué dices? Porque la ley de Moisés mandó que apedrearan a tal mujer. Jesús se quedó callado y escribía en tierra. Y yo me imagino, parafraseando el texto o lo que aconteció en ese entonces, muchos de los que la acusaban, dice, juzgados por su propia conciencia, mientras Jesús escribía en tierra, muchos eran adúlteros, muchos eran fornicarios, muchos eran mentirosos, muchos eran ladrones, y empezaron a irse hasta que quedó a solas la mujer con Jesucristo. Jesús le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te querían matar? ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella, muy temblorosa, llena de miedo, asustada, llena de terror: no se han ido, pues ni yo tampoco te juzgo, ni yo tampoco te condeno. Y escucha lo que le dijo el Señor: escucha, vete, pero no lo hagas más. Porque eso es lo que hace el Señor, transformar nuestra mente, nuestra vida y todo nuestro ser, para que no incurramos más en el pecado. Por eso dice Romanos capítulo 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, florezca en ninguna manera, como los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, permaneceremos en el pecado. No. Entonces, somos nuevas criaturas para vivir en una vida nueva, una vida de paz, una vida de santidad, una vida de rectitud, una vida de principios, una vida de temor, una vida de obediencia, una vida de fidelidad, una vida de lealtad, una vida para agradar a Dios antes que a los hombres. Ser fieles y rectos, pero para agradar a Dios. Pero eso solamente pasa cuando abrimos nuestro corazón y lo recibimos y confesamos. La Biblia dice que si confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que Jesucristo fue enviado en carne del Padre, del cielo a la tierra, entonces seremos salvos. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Con la boca se confiesa para salvación. Y el que confiesa, invoca el nombre del Señor Jesús, será salvo. Así que de allí en adelante mi vida cambió. Mi vida fue transformada. Vivo para Jesús. Me casé a la edad de 30 años. Tengo 3 hijos. Soy pastor en la iglesia hoy, en la actualidad, Jesucristo, manantial de vida, oasis de amor. Estuve en la iglesia de Dios Pentecostal MI, un concilio muy hermoso, un concilio de prestigio, un concilio de santidad, un concilio donde se predica la palabra. Lastimosamente, como en toda parte y en todo lugar, a veces hay diferencias de algunos aspectos, muchas situaciones en donde a veces no compaginamos, pero eso ya es de hombre. Pero la iglesia de Dios Pentecostal es una misión, una organización de principios. Sí, así como hay otras misiones también, en donde se adora, se exalta, se bendice y se glorifica al Señor. Hoy estamos acá con mis hijos, con mi esposa en el Valle del Cauca, sirviéndole a Dios en pos de que la obra siga siendo ensanchada. En Tumaco serví a Dios, fui presbítero por un espacio de 7 años. 7 años estuve como presbítero. Participé en muchas directivas en la iglesia donde me formé, una iglesia
de mucho afecto, de mucho cariño, una iglesia de poder, una iglesia de muchos principios, de temores, un liderazgo en Nariño, un presbiterio muy hermoso, Tumaco, un municipio de verdad muy marginado, muy sufrido, pequeño, y para ser pequeño debería estar en mejores condiciones. A veces carece el agua, bueno, ahora el fluido eléctrico es mucho mejor, pero de verdad yo quiero aprovechar este espacio para invitar a los gobernantes para que se interesen más por nuestro municipio, porque Maco necesita mucho que se concienticen de poder que Tumaco tenga un buen acueducto, para que tenga una mejor posición. Inclusive Tumaco es un distrito capital, entonces debe estar en unas mejores condiciones porque le llegan muchas regalías. Así que a los gobernantes, a los que están en este momento allá, para que le dediquen sí, un mejor tiempo a Tumaco y lo embellezcan de tal manera de que la gente no solamente por sus playas y por otros lugares que son de recreación vayan a ir, sino por todo lo que concierne en Tumaco. Así que allá crecí, allá está mi madre y mi hermana, y empecé a servirle a Dios. 30 años como creyente, como cristiano, y aquí estamos con ganas de seguir sirviendo. Voy a cumplir 53 años. No ha sido fácil, he tenido altos y bajos, situaciones bastante difíciles que me han agobiado, que han querido que yo renuncie, que yo retroceda. Conflictos he tenido, bastantes situaciones adversas, pero puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios. Y yo creo que me seguirá ayudando en medio de cada situación difícil, en medio de cada problema. Ese mismo Dios que me ayudó a mí es el mismo Dios que te quiere ayudar a ti. Así que ese es un corto testimonio de lo que el Señor hizo, de cómo me rescató, de cómo me salvó. Y hay mucho más, pero faltaría tiempo para darte a conocer realmente todos los sucesos y acontecimientos que se dieron conmigo. Sí, por eso el Señor, aquí en el texto que leímos, dice, y me seréis testigos, o sea, testificarás, dirás de lo que yo he hecho, o sea, de las grandes cosas, de las grandes maravillas, que el Espíritu Santo, que es el que convence de juicio y de pecado al hombre, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es el que está comisionado de parte del Señor para salvar al hombre. Porque el Espíritu Santo es el que convence, el que regenera, el que transforma, el que enseña. Dice, y me seréis testigo. Testigo quiere decir testimonio, testificar. Por eso, cuando el gadareno fue libre, un hombre que estaba bajo la influencia de una legión de demonios, que Cristo llegó a aquella ribera de los de Gadara y fue libre, le dijo el Señor, llévame contigo. Y el Señor le dijo, vete a los tuyos. Cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. O sea, cómo el Señor te ha liberado, cómo el Señor te levantó, cómo el Señor te sacó de donde estabas atado. Y él se fue por Decápolis. Decápolis quiere decir por 10 ciudades, predicando que Cristo lo había libertado, que las cadenas que lo ataban internamente, ¡pa!, fueron rotas, ¡pa!, fueron rotas en el nombre de Cristo Jesús. Ese mismo Cristo que libertó al gadareno, que libertó mi vida, te puede libertar a ti, para que hoy tú también puedas ser testigo del poder de Dios. Dice, y habiendo dicho estas cosas, entonces viéndolo ellos fueron alzados y le recibió una nube y fue recibido en el cielo, para que nosotros entonces podamos hacer y cumplir con la gran comisión que nos ha sido comisionada de predicar este evangelio a toda criatura, que quiere decir buenas nuevas de salvación. Dice en Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nos ha sido comisionada una tarea, y es predicar el evangelio, testificar de lo que el Señor
ha hecho, de las grandes maravillas, de cómo el Señor nos levantó, de cómo el Señor nos sanó, de cómo el Señor nos sacó del pecado, del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá hoy, mañana y siempre. Alabado sea su nombre. Es muy importante tomar sentido de conciencia y empezar a predicar, a predicar, a predicar. Oigan o dejen de oír. Y me seréis testigos. Así que yo quiero invitar a la iglesia, a los predicadores, a los evangelistas, a los pastores, a la iglesia en síntesis general, para que sigamos predicando este glorioso evangelio, para que seamos testigos. Entonces, acá dice en Lucas 24:48, y vosotros sois testigos de todas estas cosas. ¿De qué? De las maravillas, de cómo el Señor sanó, de cómo el Señor levantó, de cómo el Señor dio de comer, cómo el Señor transformó. Muchas familias fueron alcanzadas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Entonces, necesitamos entrar en un encuentro verdadero, real y personal con el Señor. En Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Por eso los apóstoles y los discípulos, y como decía un predicador hace unos minutos que escuché, invitaba a la iglesia, en especial a los predicadores, a los ministros, a que cuando se enfoquen en dar un mensaje, el centro, el epicentro de esa enseñanza, de ese mensaje, de esa predicación, sea Jesús y no nosotros. Simplemente yo estoy explicando ahora de lo que Él ha hecho, pero que el centro del mensaje sea Jesús. Hola Da Vinci, flores, bendiciones, ¿cómo está? Bendiciones. Entonces, a este Jesús, mire, Jesús dice, Dios levantó, lo cual nosotros somos testigos. ¿Quiénes? Los apóstoles, los discípulos. En Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de todas las cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, muchos se enfurecían de los que se les predicaba y no querían recibir el mensaje. Pero usted no se va a enfurecer, sino que usted va a recibir la palabra, porque sabe que por la palabra va a ser alcanzado, va a ser direccionado, va a ser levantado, va a ser usted restaurado y va a ser salvo por el poder del Señor. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre, gloria al nombre del Señor. Así que eso quería contarles, eso quería decirles por medio de este corto y pequeño testimonio. Acerquémonos a Jesús. Hola, flores, bendiciones. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Gracias por unirte. Invitamos a cada una de las personas para que recibamos a Jesús, para que aceptemos a Jesús. Jesús debe ser el centro de nuestra vida. ¿Cuántos reciben a Jesús? ¿Cuántos ya